Y a continuación, Manuel Bea Martínez, que es profesor contratado doctor del área de prehistoria de la Universidad de Zaragoza. Con él vamos a volver otra vez al arte rupestre y nos va a hablar de modos de dar a conocer. Ejemplos para la difusión del bien arampi, arte rupestre del arte mediterráneo de la península ibérica. Manuel, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quería comenzar agradeciendo personalmente a los organizadores de las jornadas, Ignacio Clemente, Ermengol Gasiot y especialmente a Javier Rey, el que hayan considerado mi participación en las mismas y, como no, también felicitarles por conseguir que de forma continuada se sigan realizando, siendo ya esta la quinta edición la que ahora nos ocupa. Por supuesto, también agradecer a todos aquellos que estáis conectados y especialmente también a Conchi y Alejandro por el soporte técnico y personal dedicado durante estas jornadas. Me gustaría comenzar, no obstante, atendiendo algunos aspectos quizás un tanto tangenciales, pero que aparecen intrínsecamente también relacionados con el arte que nos ocupa y con el tema de esta presentación. En primer lugar, el título de la misma prefigura su contenido, pero lo hace de forma global, mencionando el bien arampi en su conjunto, cuando, como todos sabemos, resulta un bien diverso y complejo desde el punto de vista de la gestión y de la administración. Y lo es por diversos motivos, no solo por temas relativos a las competencias autonómicas en materia patrimonial, que también lo es, sino por la diferente naturaleza de los 757 abrigos que lo componen, de las características físicas de cada uno de ellos, de sus estados de conservación, de sus contenidos, de su devenir histórico, y ya es largo también, de su distribución geográfica, de si han sido estudiados, documentados, publicados y cómo lo han sido, de si están protegidos o no, de si forman parte de rutas y si estas rutas son visitables, si son guiadas o no, de la afección y, en definitiva, del interés que se tiene por y hacia ellos. Junto a ello, también me gustaría tender a la, hasta cierto punto, consideración que no es real en absoluto o en términos absolutos, como decía, consideración algo inferior con respecto a otras manifestaciones rupestres, esencialmente las paleolíticas. Y este es un aspecto de la realidad que se ha remarcado en reflexiones recientes publicadas, por ejemplo, por Julián Martínez García el año pasado, aunque podemos concluir que ya desde finales del siglo XX se ha ido generalizando progresivamente una conciencia cada vez más consolidada acerca del valor de los conjuntos rupestres postpaleolíticos, y con ello se inicia también la revalorización de los ciclos artísticos postpaleolíticos, de manera que se puedan considerar en sí mismos como espacios de conocimiento y de memoria, en palabras del propio Julián Martínez. Los modos de dar a conocer han sido y son, en efecto, variados en función de todas esas circunstancias mencionadas, a las que se añade y como motor de adaptación diacrónico precisamente el momento, es decir, la época en la que se desarrollan, lo cual no es baladí ni en cuanto a las finalidades, los medios o incluso al público al que va destinado. Para todo esto se pueden observar una evolución meridiana estando interrelacionados los campos referidos con anterioridad. Con todo, creo que al menos desde mi punto de vista, quizás el que más haya evolucionado o cambiado, o al menos el que puede resultar más trascendente para lo que ahora nos ocupa, es precisamente el público al que se dirige este conocimiento. Y es aquí cuando entra en juego, en momentos relativamente recientes, el cambio sustancial al que hacía referencia, el de la consideración del patrimonio en general y del arte rupestre en particular, como un bien de interés social susceptible de ser expuesto y disfrutado por la ciudadanía y no solamente por unos pocos. Sin lugar a dudas, la integración del arte rupestre en declaraciones trascendentales, como su declaración como bien de interés cultural en la Ley 1685 de Patrimonio Histórico Español, o bien las correspondientes sobre los patrimonios culturales autonómicos, en el caso aragonés en concreto, la Ley 399, o incluso también dentro de la consideración como patrimonio mundial, y debemos tener en cuenta las declaraciones con arte rupestre que tenemos en España, que son muchas y muy importantes, como la Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico del norte de España, los sitios de arte rupestre prehistórico del Valle de Ocoa y Sierra Verde, arte rupestre, por supuesto, del arco mediterráneo de la península ibérica, que es el que ahora nos ocupa, y el recientemente declarado también paisaje cultural de Risco Caído y montañas sagradas de Gran Canarias, y sobre el que tuvimos además oportunidad de aprender y disfrutar en la ponencia de Jacob Morales el pasado 14 de abril, y en cuya declaración, en este contexto de Risco Caído, aparece recogido también el entorno de manifestaciones rupestres. Como decía, todo ello ha jugado un papel determinante en el aumento del interés y de la propia consideración de este bien patrimonial, lo cual también afecta de forma directa a los modos de dar a conocer.
Tradicionalmente y en relación con los modos de dar a conocer, han sido dos las tendencias básicas seguidas para la protección de los conjuntos rupestres, y todo está interrelacionado. Por una parte, no dar a conocer su localización y por otra parte, cerrarlos. Sin embargo, tal y como se han destacado en algunos estudios, no siempre estas medidas han resultado o se han mostrado siempre efectivas. Los antiguos cerramientos tipo jaula dejan paso con el tiempo a concepciones más abiertas, respetuosas con conjuntos decorados y con el entorno, reduciendo impacto visual al tiempo que se trata de ofrecer también la protección y permitir al público en general la visualización de las pinturas. Con todo hay divergencias, tanto de criterios como de realidades concretas asociadas a los abrigos, con lo que la tipología de los abrigos, de los cerramientos, puede resultar a su vez amplia, incluso dentro de las mismas zonas de gestión, contemplando acciones diversas. Aragón quizás, y como podemos ver aquí en algunas imágenes, también alguna otra de alguna otra comunidad, Aragón, como decía, es un ejemplo quizás de adaptación a esas nuevas tendencias, pudiéndose destacar las actuaciones en conjuntos como Arenal de la Fonseca, Roca Benedí, Plano del Pulido, o aquellas otras en conjuntos más clásicos, ¿verdad?, como Cocinilla del Obispo o el del Charco del Agua Amarga, en las que se han realizado estructuras para que el público con movilidad reducida pueda tener acceso también cercano a los conjuntos decorados. Pero bueno, una vez asegurada la conservación de los conjuntos, el modo esencial de dar a conocer es facilitar precisamente que las personas puedan visitarlos. Esa posibilidad es una de las más destacadas y determinantes al tratar de plantear y conseguir precisamente la puesta en valor de los conjuntos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos estos abrigos son susceptibles de ser visitables. Las propias normativas existentes al respecto cuentan con articulados que especifican que la difusión de los bienes patrimoniales está siempre supeditada a la conservación de los mismos. De esta manera se han establecido incluso diferentes tipologías o categorías en función de los posibles accesos públicos. Por una parte, lugares abiertos de forma continuada, por otra parte, lugares de acceso restringido, accesibles para el público general solamente en régimen de visitas guiadas y de forma puntual, y una tercera vía, que serían lugares cerrados al público de forma continuada, abiertos solamente a investigadores. En relación al punto anterior, encontramos, por tanto, dos modalidades diferenciadas de visitas como modos de dar a conocer de cerca los conjuntos rupestres. Por una parte, mediante visitas abiertas, rutas que permiten al visitante acercarse a los conjuntos debidamente vallados y contemplarlos desde fuera de los recintos de protección, y por otra parte, mediante visitas guiadas, a veces la única modalidad. Y en este apartado encontramos grandes diferencias según territorios, pues la gestión puede recaer tanto en entidades públicas, casos, por ejemplo, de Río Vero o de La Valtorta, por poner dos ejemplos, o privadas con servicios de guías autónomos, casos para el resto, en el caso de Aragón, de parques culturales de Aragón y otras áreas geográficas. Ciertamente el arte rupestre, especialmente desde su declaración como Patrimonio Mundial en el 98, el arte rupestre del Arampi, me refiero, desde su declaración como Patrimonio Mundial en 1998, ha actuado como eje vertebrador de una parte importante de la política patrimonial en todo el territorio de distribución de los abrigos. Buena prueba de ello es, como se aprecia en este mapa, la existencia de centros de interpretación o centros de acogida de visitantes en todas las comunidades con el bien Arampi. La labor, sin embargo, como centros de difusión, se completa y complementa en muchas ocasiones con actividades de formación, charlas, conferencias, que además se dan a diferentes niveles y orientadas a públicos diversos, desde el familiar a escolares de distintos grados, a especialistas o profesionales también del propio patrimonio. Esta es la formación, precisamente en esta línea, yo creo que es la formación en los grados de enseñanza iniciales, infantil, primaria y también secundaria, donde encontramos importantes iniciativas que subrayan la importancia no solamente formativa, sino la concienciación que se consigue realizar y a partir de las cuales se incide no solamente sobre aquellos conjuntos patrimonio mundial, sino también, y de forma específica, sobre cualquier otro elemento patrimonial. En el caso concreto de Aragón se trabaja mucho en esta línea, con iniciativas que parten fundamentalmente del Gobierno de Aragón o de los parques culturales, comarcas, ayuntamientos y que se concretan, por ejemplo, en visitas escolares a centros de interpretación y abrigos, jornadas de formación para profesorado o en actividades que, como en el caso del maestrazgo y como pueden observar en la imagen, permiten la realización de visitas itinerantes de reproducciones de abrigos a los propios colegios. Naturalmente, y en relación con todo esto, y como forma de dar a conocer,
También la importancia e interés de jornadas, eventos de difusión varios, exposiciones temporales, directamente relacionadas con el Bien Arampi, siendo precisamente una de las más destacadas la exposición de 1921, ¿verdad? Naturalmente en ese momento todavía no como Bien Arampi, pero que reflejaba ya la importancia e interés del arte rupestre en momentos tempranos, siendo inaugurada precisamente por el rey Alfonso XIII. En estos días, en concreto, además se celebra en el Museo Arqueológico Nacional el centenario de esa exposición con otra exposición dedicada precisamente a esta temática. Pero hay más ejemplos, todos ellos destacables, sobre todo porque en muchas ocasiones se ha llevado a cabo precisamente en los entornos geográficos rurales donde se localizan los abrigos. Junto a ello, también destacar las iniciativas que llevan a cabo diferentes grupos de trabajo, partiendo de la propia UNESCO y de los centros o iniciativas asociados al organismo. Por supuesto, el Comité del Arampi, todavía en activo, después de haber logrado elevar la candidatura de Arampi y su declaración como Patrimonio Mundial en 1998, pero también comités relacionados de forma tangencial con el arte rupestre, como el Geoparque del Maestrazgo o recientemente constituido el Comité Científico Nacional de Arte Rupestre de ICOMOS, España, coordinado por Cristina Lafuente. Llegamos al punto de la gestión turística del arte rupestre. Es un tema controvertido o por lo menos delicado, aunque su integración se entiende dentro de las formas de dar a conocer. En todo caso, lo que siempre, desde una perspectiva personal, he tratado de hacer ver en lo referido al Arampi es que a pesar de su importancia, del interés científico y social y en algún caso de la gran calidad técnica, temática y artística de los conjuntos, ninguno de estos conjuntos por separado es Altamira o Atapuerca, como veíamos ahora cuando hablaba Rodrigo Alonso, es decir, no tienen la fuerza mediática de actuar por sí solos como foco de atracción. La fuerza, en este caso, está en el grupo, en su conjunto, para lograr que el mensaje llegue y cale en la sociedad. Esto supone, por tanto, que los esfuerzos conjuntos, tanto de administración como de investigación, deben de ser todavía aún mayores. Algunos trabajos, como el recientemente publicado por José Antonio López Mira o Montserrat López, entre otros trabajos también, se apunta ya a la necesidad de contemplar la gestión turística en relación al arte rupestre de forma específica. Algunas de sus conclusiones van precisamente en la línea que apuntaba al principio, que no todo es susceptible de ser considerado producto turístico. Y en esta línea encontramos lo que se ha dado en definir en algún otro estudio, como Díaz Andreu et al., como la tensión entre la mejora de la experiencia del visitante y la protección, cuestiones que al menos en parte fueron ya puestas de manifiesto y tratadas en la sesión de la semana pasada. He dejado para el final los nuevos modos de dar a conocer, que no son nunca y en modo alguno incompatibles con todos los previos. He de partir comentando que estos descansan en los métodos y técnicas que se están desarrollando y cada vez más ampliamente implementando en los proyectos de investigación centrados en los estudios de arte rupestre. Desde el descubrimiento del arte levantino, hace más de 100 años, la investigación se ha centrado esencialmente en tratar de dar respuestas a preguntas como ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cómo? ¿Y quién lo creó? Y eso está muy bien, es esencial, pues permite avanzar en el conocimiento del propio bien. Pero con todo debemos considerar que el arte rupestre es algo más que un elemento patrimonial con valor científico. Lo es también como un patrimonio con valor histórico, estético, artístico y cultural en el propio presente. Y en este contexto quiero destacar la necesidad de asumir plenamente, dentro de los tradicionales proyectos de I+D+I, la necesidad de integrar una D+, precisamente la que hace referencia a la difusión, es decir, a dar a conocer por vías alternativas y complementarias a los canales de investigación que siempre son algo más restrictivos. Así pues, una de las primeras aproximaciones que emprendimos hace un tiempo ya, hace 10 años, por lo menos 10 años, en esta línea, en los conjuntos Arampi en Aragón, fue la contenida en el Proyecto Aram junto con mi compañero y amigo Jorge Angás. Proyecto Aram, Arte Rupestre y Accesibilidad Multimedia, que nacía con la pretensión de servir de nexo de unión entre el patrimonio cultural y en concreto el arte rupestre, que por sus características definitorias, tanto de conservación como de localización, resultaba difícil de alcanzar física, conceptual o incluso administrativamente en algunos casos a la sociedad en general y en especial en atención a aquellos colectivos con movilidad reducida. Para ello se creó una plataforma digital en forma de página web que servía de base de datos gráfica y teórica de acceso rápido, libre y de uso intuitivo también.
El principal resultado de esa propuesta, en su momento, ya digo que hace unos 10 años aproximadamente, fue la de aportar un concepto diferente en el registro, análisis y valorización del propio arte rupestre, lo que permitía un aprovechamiento más exhaustivo de la propia documentación gráfica y métrica realizada en los proyectos de investigación. Y todo ello en pro de ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de acercar un patrimonio cultural tan frágil como es el arte rupestre y permitir visitar lugares de difícil acceso, físico o administrativo, con elementos gráficos que aportaran información visual del entorno, contextualización del yacimiento en su propio medio, así como un apoyo gráfico, fotográfico, calcos digitales, etcétera, que mejorará la visibilidad de los conjuntos rupestres. Este es un ejemplo de ficha de un contenido con contenido de uno de estos abrigos, en concreto del abrigo de Val del Charco del Agua Amarga. Esta sería la pantalla de acceso a la consulta del modelo 3D del mismo abrigo, modelos 3D que eran consultables gracias bueno, primero haber llevado a cabo la documentación geométrica y después haber sido implementada en un repositorio o plataforma como en este caso que era Sketchfab. Un apartado dedicado también a la inclusión gráfica del abrigo en el entorno a través fundamentalmente de fotografías esféricas. En este caso se optó por implementar dos diferentes, una del interior del abrigo y otra del exterior del abrigo. Y asimismo, y junto a ello, ejemplos dirigidos a una difusión digital que puede ser entendida como complementaria, pero nunca sustitutiva, eso sí, de los mismos abrigos rupestres, como pueden ser, aparecen aquí en las diapositivas, las diferentes visitas virtuales que se han ido generando, diversas, amplias, etcétera, en todo el territorio arampi, y que para el caso aragonés podemos citar, por ejemplo, las de los municipios de Bezas, Tormón, del Río Vero, o la que en breves aparecerá también publicada de la comarca del Maestrazgo para el abrigo de la Vacada. Este es un ejemplo de fotografía esférica, aérea, desde la que se puede acceder a otras fotografías también esféricas, en ese caso terrestres, con información del contexto natural y paisajístico en el que se insertan los abrigos y que además posibilitan el acceso a más información. Este es un ejemplo de fotografía esférica, parte de esa fotografía esférica, naturalmente, con diferentes puntos de acceso de información. O este otro que son ejemplos de fichas con contenidos gráficos y textuales del conjunto, en este caso el abrigo del huerto de las Tajadas de Bezas. Un ejemplo similar, por ejemplo, lo encontramos también en esta ocasión centrado en el Parque Cultural del Río Vero, con una fotografía esférica aérea de la zona del barranco del Río Vero, también con nexos de localización de otras fotografías esféricas que nos llevan a cada una de ellas a abrigos diferentes y a partir de allí con accesos a fotografías esféricas del entorno, terrestres, del abrigo, ficha con información, etcétera, en este caso del abrigo del Gallinero. Y en esta línea hemos seguido trabajando desde la UNIZAR y en colaboración fundamentalmente con 3D Scan y con Jorge Angás, tratando de implementar información obtenida en el proceso de documentación para la investigación, de manera que se pudiera volcar como formas efectivas de dar a conocer el bien arampi. Un ejemplo es el que tienen en la imagen, de dar a conocer más reciente, que es el de restitución digital que llevamos a cabo en el arte rupestre del Matarraña. Vemos aquí la imagen del caso concreto de estos abrigos, que es el abrigo de Roca dels Moros, que curiosamente fue el primero en ser descubierto oficialmente del arte levantino, pero también el primero en ser destruido, y bueno, cuyos ciervos arrancados descansan en la actualidad en las vitrinas del Museo de Arqueología de Cataluña, con lo cual la gente que visitaba el conjunto, el abrigo, en realidad no veía prácticamente nada, se iba incluso con cierta desilusión, ¿verdad?, del conjunto. Por ello, llevamos a cabo la posibilidad de llevar a cabo una restitución, siquiera digital, del mismo, mediante la creación de una aplicación para dispositivos móviles y también su versión en web, que nos lleva a lo siguiente. Los trabajos de documentación dentro de ese proyecto de investigación contemplaron además diferentes modos de documentación geométrica, pero al mismo tiempo y como documentación complementaria se hacía necesario hacer una documentación fotográfica con fotografía esférica, las cuales serían después aprovechadas para generar, y a partir de estas y de algunos retoques digitales, la propuesta digital que vamos a ver a continuación. Así se llevaría a cabo esa restitución digital de las propias pinturas, de las desaparecidas totalmente o bien de parte de las mismas, y asimismo también del soporte, mediante la elaboración de calcos digitales, y todo ello mediante la comparación con otras figuras próximas, bien sea temática, estilística y también geográficamente. Al final se llevaría a cabo una integración, ¿verdad?, de esas restituciones digitales en fotografías esféricas en diferentes momentos evolutivos del abrigo. Y ahora veremos un ejemplo concreto si podemos conectarnos, ¿verdad? Diferentes momentos, como decía, el actual, el del descubrimiento, este es el actual, este sería
con la implementación de los calcos para que la gente con esta aplicación pudiera perfectamente localizar cuáles son las pinturas todavía conservadas en el abrigo en la actualidad, o el momento del descubrimiento con la restitución digital de las mismas. Voy a ver un momento si podemos conectarnos y podemos ver este ejemplo en concreto. Aquí lo tienen. Esta sería la página web a la que hacía referencia y diferentes tipos de información contenidas en la misma de carácter genérico sobre arte levantino, la introducción al proyecto, etcétera, y podemos ir directamente a ver diversos abrigos, pinchamos sobre ellos, encontramos información diversa, por ejemplo, ortofotos de cada uno de ellos con la restitución digital de las pinturas. Pinchando sobre cada una de ellas podemos encontrar información descriptiva sobre las mismas o el modelo digital, etcétera, etcétera. Modelo digital, o incluso podemos establecer aquí, como pueden observar, esos 3 momentos. Este sería el calco en el momento actual con esa fotografía esférica que nos contextualiza perfectamente el abrigo en su entorno. Vemos la posibilidad de que la gente pueda observar cuáles son los restos conservados en el abrigo, los pocos restos conservados en el abrigo, incluso desde fuera del vallado, y obtener información sobre la misma, el momento actual, el momento del descubrimiento antes de que fueran arrancadas las pinturas e incluso la restitución de las mismas. Y ya para terminar, quisiera concluir con una serie de ideas. Primero, dar a conocer, pero dar a conocer empleando diferentes modos. ¿Y para qué? En esencia, para preservar. Y para ello, la concienciación de la sociedad se entiende como el aspecto básico de todo este entramado. La toma de conciencia de la identidad con el patrimonio se ha destacado como el factor de conservación preventiva más importante, y así lo hemos visto. Y termino ya veo que está allí Javier. Termino ya con unas conclusiones generales, y es que a lo largo de todas estas jornadas hemos podido confirmar la creencia generalizada en adoptar unas pautas comunes. Ermengol Gassiot ya lo comentó en la primera semana y se hizo eco de la necesidad de integrar y articular la investigación con la sociedad. En efecto, en patrimonio y de forma muy especial en lo relativo a nuestro bien Arampi, el paisaje va a tener un componente cultural de desarrollo, de humanidad de primera magnitud, y ello nos obliga a tratar de implementar en el propio bien todo ello. Podemos concluir con el convencimiento de que la responsabilidad para que el arte rupestre, su estudio, conservación y difusión es compartida, y que en modo alguno podemos o debemos escatimar esfuerzos, sobre todo en dar a conocer, porque gracias a ellos se incentivan valores como la identificación y el respeto, que son la mejor garantía para su conservación. Bueno, muchas gracias, Manuel, por todo lo que nos has expuesto sobre el arte levantino. Y la verdad es que sorprende mucho, ¿no?, que a la vigencia de las herramientas de difusión tradicionales pues estén incorporando las nuevas tecnologías y las amplias posibilidades que nos están trayendo para conocer el arte rupestre, ¿no? La verdad es que muy interesante todo lo que hacéis. Bien, pues a continuación, Josep Bernales Sastre, que es jefe de servicio del Consorcio Serra de Tramontana Patrimonio Mundial, nos va a hablar, va a explicar una ponencia que se titula Conociendo la Tramontana a través del programa educativo Aprendizaje y Servicio, Pasaje Cultural de la Serra de Tramontana.